publicidad de la enfermedad no se tuvo sino fue hasta el siglo XVIII cuando se llegó a la conclusión de que la tuberculosis era una enfermedad transmisible. Y pues Robert Koch fue quien identificó al agente etiológico en 1882. Robert Koch fue una persona muy importante para nosotros en la medicina. Creo que soy una de las personas que más adelanto le ha dado a la medicina. Descubrió el cólera, el anthrax, y la gente, ¿no? De la cólera, vibrio cólera, bacillus anthracis y la tuberculosis. Él se ganó el premio Nobel a principios del siglo pasado por estos descubrimientos. Esta es una enfermedad, pues, con el tiempo, ya hacia el siglo XX, todos los avances que se consiguieron con la tuberculosis hicieron pensar de que la tuberculosis es una enfermedad que tenía un futuro muy próximo a ser exterminada, pero el tiempo nos dijo que todo era un error, que por lo menos, por lo pronto, no es así. Estamos un poquito lejos de eso, al contrario, de una que nos creció en los últimos 2 años a nosotros. Aquí dice un pequeño, esto es algo histórico con relación a los descubrimientos de la tuberculosis y al diagnóstico de la tuberculosis. Entonces, como le dije, en el 1836 descubrieron el bacillus anthracis, en el 82 la tuberculosis, en el 83 el vibrio cólera, todo por Robert Koch. Comenzaron a salir una serie de medidas como en el año en 1984 que aparecen las medidas de higiene, medidas para prevenir las enfermedades de transmisiones a través de las aguas. Es una cosa así como absurda, pero en ese entonces pues, se comenzó a manejar, se descubrió de que había una enfermedad que se podían transmitir a través de las aguas servidas. En 1990 ya se comenzó a hacer el diagnóstico de la tuberculosis con éxito y el Nobel de Paz se lo entregan a Robert Koch en 1905. Posteriormente comenzaron a aparecer una serie de adelantos, por ejemplo, la vacuna en 1921, que apareció la vacuna que todavía se aplica en recién nacidos, que le va a dar protección aproximadamente durante 3 años esa vacuna. La vacuna le va a dar protección los 3 primeros años a los niños y ya después realmente no va a ser útil. Y en los adultos tampoco nos va a ser útil la vacuna. Hubo un tiempo en que se pensó eso, hace como unos 20 años, y a las personas tenían tendencia a ser revacunados para la tuberculosis, sobre todo cuando estaban en riesgo. Pero después se llegó a la conclusión de que no servía para nada, solamente al recién nacido. En 1943 apareció el primer antimicrobiano contra la tuberculosis. En el 43 que apareció el streptomicina. Posteriormente fue apareciendo la isoniazida, rifampicina, etambutol, vidacinamida en ese orden. Fueron apareciendo ya hacia década del 50, década del 60, y fue creciendo el espectro de antimicrobianos para el tratamiento de la tuberculosis. En el año 1993, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia mundial con relación a la tuberculosis. Como veremos más adelante, todo esto se presentó secundario al aparecimiento de la enfermedad VIH. La enfermedad VIH le dio una explosión a la tuberculosis y algo que venía a unos niveles extremadamente bajos en la década del 70, tanto es que en la década del 70 desaparecieron los famosos nosocomios antituberculosos, como el Hospital San Pablo. El Hospital San Pablo fue un hospital tuberculoso, y en Bogotá, en Santa Clara, en el país había varios hospitales del mundo. Desaparecieron porque el nivel de tuberculosis bajó mucho, pero con la explosión del VIH de inmediato se dispararon los números de tuberculosis y es lo que tenemos actualmente. Pero las cosas no siempre son tan malas, han mejorado un poquito. Pues definitivamente la tuberculosis es un problema de salud pública en nuestros países en vía de desarrollo. Es un problema de salud pública. Primero que todo porque es extremadamente costoso. El tratamiento que lo da el Estado, se lo entrega el DADI, lo entrega la salud. A quien es tratado no le cuesta 5 chivos, pero a todos nosotros nos cuesta, que somos los que
tuberculosis es cara. Caro el tratamiento, caro la hospitalización. Son hospitalizaciones largas. Una tuberculosis llega y la más suavecita demora 10 días hospitalizado en habitación individual. Habitación individual está saliendo, y si las condiciones son como deben ser, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, debe ser hospitalizado en una habitación individual con presión negativa y filtro EPA. El filtro EPA es carísimo, debe ser cambiado por lo menos cada 6 meses el filtro EPA. Y la presión negativa se la va a dar un aire acondicionado que tenga 24 rotaciones por hora del aire, que les va a disminuir la presión dentro del cuarto con relación a afuera del cuarto. O sea que cuando ustedes abran la puerta, el aire entra al cuarto. O sea, el aire no salga del cuarto con los vacilos de la tuberculosis. Esa es la presión negativa. Eso es caro. Entonces, un día en nuestros hospitales, en habitación individual sale aproximadamente 350.000 pesos. O sea, se va más o menos 3,5 millones una persona que estuvo nada más la habitación, si consta con medicamentos, exámenes de laboratorio, comida, etcétera, etcétera. Nada más la habitación cuesta 350.000 pesos. Sin lujo, no, la habitación individual, no estamos hablando de la cama bonita y el televisor y la vaina esa. Bueno, se dice que más o menos 1/3 de la población mundial está infectada, no que tenga la enfermedad, está infectada por el bacilo de la tuberculosis. La incidencia mundial está estimada en 9.27 millones de casos nuevos anuales. Más o menos ese es el nivel que se está presentando, de los cuales el 44% son bacilíferos, el 44%. Realmente, como le estaba comentando, la tuberculosis tuvo un cambio epidemiológico en la década del 80 por el aparecimiento del VIH. Eso todos lo vimos, quienes vivimos eso, lo dimos cuenta. Pues, cuando yo estudié medicina, uno veía tuberculosis, uno veía en el San Pablo. Un universitario que yo recuerde, una tuberculosis universitaria, que yo recuerde, nunca vi. Yo tampoco vaina rara, pero tuberculosis era acá, en el San Pablo. Uno llegaba acá y el segundo piso todo era de tuberculosis. Y uno veía, o sea, cuando yo iba a hacer semiología respiratoria, iba al San Pablo. Yo escuchaba todo lo que dice Suros, ahí estaba en el San Pablo. Todo. Soplo tal, soplo aquí, soplo para allá, podérico, tubárico, una locura, todo. Y nosotros tenemos un profesor, yo tuve un profesor de neumología excelente, el doctor Roberto Burgo, excelente semiólogo. Nosotros lo cogía a uno y ausculte bien. Se lo agradezco en el alma. Lo poquito que sé se lo aprendí con él. Cuando apareció el VIH en la década del 80, cambió completamente la cosa. De inmediato comenzamos a ver tuberculosis por todos lados. Tuberculosis aquí, VIH, tuberculosis. Realmente ustedes saben que les digo así, tristemente el primer caso de VIH en Colombia fue diagnosticado aquí. Eso no es ninguna alegría, fue diagnosticado aquí. Fue en el año 85, no estoy mal, fue 85-86. De inmediato en el mundo entero comenzaron a crecer los casos de tuberculosis asociados a esta inmunodepresión. Eso le hizo un cambio altamente, tanto que en el año 93 la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia mundial sanitaria con relación a la tuberculosis. Lógico, en la medida que aparece el tratamiento, de inmediato las bacterias van creando, como dicen por ahí, la contra. De inmediato, cuando se inició el tratamiento, comenzaron a aparecer las resistencias. ¿Por qué? Porque al principio no se sabía exactamente cómo que se movía este bacilo, y comenzaron a tratarlo con estreptomicina, y lógico, comenzaron a mejorar. ¡Ay, qué maravilla esto! Se está mejorando la gente ya no tienes que mandarlo a Turbaco, que coja fresco y a comer fruta, a comer mamella ya en Turbaco, porque así eso es lo que se hacía. A la gente con tuberculosis el tratamiento era más que todo alimentación y temperatura fría, eso lo mandaban para Turbaco.
para reposo, que solo se recuperara, después apareció la estreptomicina, qué maravilla. Pero luego después de que se comenzó a tratar la estreptomicina, se dio cuenta de que trataba, mejoraba, y después empeoraba. Claro, la resistencia. Algo que nosotros sabemos ahora, de que la tuberculosis nunca se debe tratar con monoterapia, nunca, porque siempre acaba en resistencia. Eso lo sabemos ahora. Y ahí fueron creciendo de una vez las cepas resistentes por los medicamentos, que es un problema actualmente. Lo otro que tenemos es la inmigración. Estamos sufriendo ahora. Nosotros siempre hablábamos de inmigración, cuando hablábamos de inmigración hacia Estados Unidos, hacia Europa, porque la gente migra hacia lo que está mejor, a menos que sea psiquiátrico o masoquista, que va a migrar hacia lo que está peor. Pero ahora la tenemos nosotros, ¿no? Tenemos una migración hacia acá de venezolanos que nos están llegando, las cosas con tuberculosis. En Estados Unidos eso se creó un problema del carajo, porque llegaron este poco de latinos que se le vinieron a y quien se va para Estados Unidos no se va porque está bien. O se va porque está huyendo de alguna culebra aquí, o porque está montado. Si yo estoy bien aquí, no te vas a ningún lado. Entonces, por lo general, sobre todo la inmigración de Centroamérica, es una inmigración muy pobre. Trump no es tan loco como dice, tiene razón en algunas vainas. Claro, el mexicano que está bien, que se va a mover, el mexicano que está bien está en México. El que está montado, el que cruza y se arriesga, hace poco barbaridad que pasa. Entonces se le va un poco a gente con hambre, desnutrida, y acaban presentando altas incidencias de tuberculosis por los inmigrantes. También les pasa con los inmigrantes que ellos tienen de Oriente, sobre todo los vietnamitas, indochinos, los coreanos, que se les pasan y los chinos que a Estados Unidos, que entran por el Pacífico, también llevan su tuberculosis porque vienen con frío, vienen con hambre. Importante en la epidemiología, la edad. La tuberculosis es más frecuente en los niños y en los viejos. Más frecuente y de peor evolución, peor pronóstico. La etnia está demostrado, la raza negra tiene mayor predisposición genética hacia la tuberculosis y nuestros indígenas, genéticamente esa gente padece tuberculosis lo que ustedes quieran. Ustedes cuando de la Guajira, la tuberculosis que hay en la Guajira, aquí en Tuchingue, hay mucha tuberculosis. Y eso es genético, También puede ser por la forma en que ellos viven, que viven más en un hacinamiento, que es más fácil la transmisión. Y el país de origen, por lo que les estaba comentando, el país de origen. La infección por VIH, los carcelarios, drogadictos, indigentes. Nosotros a cada rato tenemos aquí pacientes de ternera hospitalizados por tuberculosis. Bueno, nosotros sabemos las condiciones de nuestras cárceles, es terrible. Las condiciones de nuestras cárceles es terrible. En un lugar donde caben 1000 personas le meten 10.000, es una barbaridad. Pero bueno, así que están las cosas. Y nosotros no somos los que vamos a cambiar eso. Los drogadictos, los indigentes, hay muchos indigentes. Y hay indigentes no solamente por su desnutrición y por lo general por su drogadicción o por su trastorno psiquiátrico, va a padecer la tuberculosis, sino que además hay otro problema, de que es muy poco adherente al tratamiento. Y tenemos problemas cuando uno llega un indigente con tuberculosis y no sabe el dolor de cabeza que viene atrás, porque una persona, si es indigente, no es normal, no es una pendejada. Cualquiera de nosotros llega a caer en desgracia, que vino un terremoto, lo que sea, y quedó sin casa, a los 4 meses estás organizado. Saliste a trabajar, cortar monte, lo que sé yo, pero todos los 4 meses estás organizado en un cuartico metido buscando de dormir, nadie que duerme en la calle. Del que está viviendo en la calle es porque tiene algún problema psiquiátrico. Algún problema psiquiátrico tiene. Entonces son personas que no toman los tratamientos como debe ser, por lo tanto crean tuberculosis multiresistente. Y eso es un problema que tenemos aquí que traer. Se dice que una persona sin tratamiento infectará de 15 a 20 personas por año. Una persona sin tratamiento. El sitio anatómico más afectado es pulmón, en el 80% de las veces, extrapulmonar, pues,
más frecuente es el linfático o ganglionar, pleural, que también se ve frecuente, o sea, pleural sin pulmón, hueso y articulaciones, meningia. Ahora mismo tenemos una tuberculosis hepática. Yo tenía como 5 años que no veía una tuberculosis hepática, un granuloma, que nosotros pensábamos que era un tumor y en la biopsia, esa tuberculosis. Estaba en el hospital universitario, cuarto piso sur, interesantísimo. Entonces, yo tenía como 5 años que no veía algo. En Colombia, en el 2007, informaron 10.950 casos de tuberculosis, de los cuales 7.188 fueron con bacilofobia positiva. Las muertes por tuberculosis en el año 2006 en Colombia fueron de 1.009, 10% más o menos. Altísima tasa de mortalidad de la tuberculosis. A pesar de que ha mejorado, ¿no? Está peor. Aquí les muestro más o menos un mapa para que tengan idea. Se lo traigo más que todo. El rojo es lo peor, ¿no? El rojo es lo peor. Ustedes ven en los rojos, ¿quiénes están? Guajira, Chocó, Amazonas, ¿eso qué tienen? Hambre. Y político corrupto. Bueno, si fuese así, debería salir Bolívar en morado, también así, y gordo. Pero bueno. Pero llama la atención esto, miren. Indio. ¿Qué vaina? ¿Por qué indio? No sé. Pero a mí siempre me llamó la atención eso. Y no solamente en tuberculosis, lo vamos a ver más adelante. ¿Será el café? En el año 2009 se presentaron 11.671 casos de tuberculosis, de los cuales el 82% era pulmonar y el 18% extrapulmonar. Vamos más o menos a hablar en el año 2009. Hay una incidencia reportada de 26 casos por cada 100.000 habitantes en Colombia. La gran mayoría de los casos se presentan entre los 25 y 34 años y lo que les decía, se observa una tasa más alta en mayores de 65 años, en los ancianos. Bogotá, la relación hombres-mujeres de 5 a 1. Aquí se lo trae para mostrar, ahora se lo voy a mostrar con una gráfica más adelante, cómo ha mejorado la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad en el año 85 estaba en 6.24 por cada 100.000 habitantes. 6.24 casos. Ya en el año 2006, 2.5, un tercio más o menos. O sea, la mortalidad ha disminuido un tercio en 20 años. No todo es malo, tampoco. Esta es la tasa de mortalidad de tuberculosis en Colombia. Con el transcurso de los años, vean cómo ha ido disminuyendo la tasa de mortalidad. También hacemos algunas cosas buenas. La incidencia de tuberculosis, la incidencia es la verde, ¿no? En realidad ha venido en descenso. Tuvo un gran pico a finales del 80 y 90 y después comenzó a disminuir. ¿Y sabe qué le ha dado esta disminución? Porque aquí apareció el tratamiento antirretroviral, comenzó a mejorar el pronóstico de la gente con VIH. Y vean la incidencia de tuberculosis y VIH. Miren que va subiendo lentamente, pero va en ascenso. Porque a pesar del tratamiento que hay, que logra hacerle un control casi total de la enfermedad por VIH, ellos siguen siendo personas inmunodeficientes. Por mucho que le coloquemos los CD4 dentro de lo normal, no son los mismos, son CD4 enfermos que están infectados. Lo que pasa es que el virus está jugando con el congelado ahí. Están infectados, no funcionan igual. Entonces, se siguen comportando como unas personas inmunodeficientes y eso le aumenta la incidencia de todas las enfermedades que se aprovechan de eso, como la tuberculosis.
cómo aumenta la incidencia de pacientes de tuberculosis y VIH, como ven la línea roja, cómo aumenta. Este se lo traje a nivel mundial como es el comportamiento de la tuberculosis. Si ustedes vieron con el doctor Bello VIH, ¿cierto? La semana pasada. El mapa es casi el mismo, casi el mismo. África, roja. América, rojita. Haití. Hambre. Y miren, lo mismo que VIH. Guatemala, Honduras, Salvador, misma vaina. Incidencia altísima de tuberculosis, va pegadito al VIH. Eso va pegado al VIH. Acá vemos históricamente, y esto es genético, ¿vieron? De los indios. Bolivia, Perú, Ecuador. Tienen una incidencia. Siempre han tenido una incidencia más alta que nosotros. Y eso no quiere decir que nosotros somos mejores que los peruanos, que los ecuatorianos. ¿No? Simplemente ellos tienen más indios que nosotros. Eso es por la masa. Esto se disparó mucho. La tuberculosis se ha disparado mucho. Va pegadísimo a VIH también en Oriente, sobre todo en la Indochina. Pues decir que en el mundo, en el 2014 hubo 1.6 millones de personas que se enfermaron con tuberculosis, lo que estábamos hablando, ¿no? Un total de 1.5 millones de personas murieron de tuberculosis en el año 2014. 1.5 millones de personas murieron de tuberculosis. Miren, de estas 400.000 personas, casi un tercio eran VIH. Es la principal causa de fallecimiento en las personas afectadas por VIH. Más o menos la cuarta parte de la mortalidad por VIH es por tuberculosis. Por eso cuando uno está con VIH uno le tose y uno le da gripita, beca de puto, rayo. Uno no sabe, y entre más rápido tú hagas el diagnóstico, mejor es el pronóstico de la persona. Se dice que el 30% de los pacientes con VIH positivos se infectarán de tuberculosis en algún momento de su vida y padecerán la enfermedad. Esta asociación de tuberculosis y VIH se va a encontrar en el 14% de los pacientes con VIH en Europa, pero miren la diferencia, 39% de los pacientes con VIH en Latinoamérica tienen tuberculosis o han padecido la tuberculosis. Y el 46% en el sudeste asiático, allá en Vietnam, Myanmar y eso. Altísimo. O sea, casi la mitad de los pacientes allá con VIH tienen o han tenido tuberculosis. Pero la verdad es que más o menos la cuarta parte de los muertos por VIH por tuberculosis. Bueno, es importante, es una bacteria aeróbica, una micobacteria aeróbica. Importante en el tratamiento y en sus mecanismos de defensa, los ácidos glicólicos, los ácidos grasos de cadena larga, los aminogalactanos y los lipoarabinomas. De los genomas los más importantes desde el punto de vista inmunológico, el CAT-G, el RPOF y el ER, que son importantísimos para esquivar el sistema inmune. Pues estos son el Mycobacterium tuberculosis complex, hace parte de todos estos genes, hace parte de él. Dentro de los otros, el gran frecuente es el tuberculosis. El bovis afortunadamente es extremadamente raro con la pasteurización de la leche, ¿no? Por eso es que le decía, la gran mayoría de la tuberculosis se adquiere por vía respiratoria, porque antes, cuando no se pasteurizaba la leche,
la incidencia de tuberculosis intestinal adquirida por la ingestión de leche contaminada por tuberculosis era menos infrecuente que ahora. Este es más o menos el diseño, cómo que aparece el lugar de la micobacteria. Importante la transmisión de persona a persona, importantísimo. Se dice que el bacilo de la tuberculosis puede viajar 9 metros en una gotícula de saliva de 5 o menos de 5 micrómetros. 9 metros. 9 metros. De aquí allá hay como 4. Hay como 4. O sea, yo estoy aquí con tuberculosis. Ya te da. Tírale 5 metros para allá, hasta allá llega. De esto, yo siempre cuento algo que yo aprendí. Eso fue en el año 95, salió en New England Journal un artículo súper bacán que decía esa vaina que tienen los gringos. En Nueva York descubrieron 5 casos de tuberculosis adquiridos en un vuelo de Londres. Y esa manera que los gringos van más allá, pues uno se diagnostica con la tuberculosis, tuberculosis, mira, me quedamos contigo, tuberculosis, tratamiento, ellos van más allá. Ellos te cogen, te hacen el cultivo, te hacen la discriminación del genoma, y ellos te van a decir, sí, es una tuberculosis XTRPV4U1. ¿Ya? Y entonces, como ellos hacen eso, ellos pueden darse cuenta, que también es RQT1, y este es 1, la misma. De esa forma, ellos lograron darse cuenta de que en Nueva York aparecieron 5 casos de tuberculosis en 3 meses. Pero fulano vivía en Brooklyn, el otro vivía en Manhattan, el otro diferentes puntos. ¿Y tú qué trabajas? No, yo recojo basura. ¿Y tú? No, yo soy ejecutivo de tal vaina. No, recojo basura viajando a Londres, difícil. Pero bueno, total es que oficios totalmente diferentes y comenzaron a buscar dónde carajo estos manes cogieron la misma tuberculosis. Tú coges el metro, sí, tú coges, no, yo uso mi carro, no, yo uso helicóptero. Total, los 5 tipos 3 meses antes habían viajado en el mismo vuelo de Londres a Nueva York. Y el que le hicieron el primero diagnóstico y se le hicieron casi inmediatamente después de haber llegado a Nueva York, un paciente con VIH que tuvo tuberculosis viajó en el puesto, recuerdo que el artículo estaba en el avión pintadito y estaban las sillas de donde estaban las personas, no estaban cerquitas, uno aquí, otro acá. O sea, tú te das cuenta, no necesariamente tiene que estar al lado para criar tu cuerpo, porque 9 metros, les viajan 9 metros. Y hay otra cosa, que sepan, el aire de los aviones un aire que es recirculado. Ellos tienen que ahorrar máximo combustible. Entonces yo me que ese caro el recambio de aire, no hay así. Ese aire lo recambian y pasa un filtro y lo recambian. Entonces la transmisibilidad en un lugar cerrado como ese es mucho mayor que si usted lo hace que está en la calle, ¿no? Ahora con el Transcaribe, que tengan un poco de gente que se mete en Transcaribe, imagínense uno con tuberculosis en el Transcaribe adelante, entonces reguero que va en un bus de eso. O sea, es altísima la transmisibilidad de la tuberculosis. En resumen, lo que la hablaba era que tienen que ser partículas muy pequeñas para que se mantengan en suspensión. Es más, pueden mantenerse en suspensión hasta más de un día. Si no tienen una gran brisa que se los lleve y ustedes entran en este cuarto y te vas. Y al día siguiente alguien se mete aquí y coge la tuberculosis del día anterior. ¿Qué es importante en la transmisión? Primero que todo, la fuente bacilífera. Depende de la cantidad de bacilos que ustedes tengan. Una tuberculosis con cavitaciones es más transmisible que una tuberculosis parenquimatosa porque la que tiene cavitación está en comunicación a los bronquios y manda toda la carga por vías respiratorias. El entorno, lógico, estamos en un lugar cerrado, el lugar es abierto y bien ventilado. La duración del contacto, si tú vives con él o no vives con él.
Y pues la susceptibilidad de huésped. Estamos hablando de que genéticamente hay razas que tienen mayor predisposición, y si tienes una persona que es asmática y hace tratamiento con corticoides, o es EPOC y hace tratamiento con corticoides, o sé yo, tiene un lupus, estas otras cosas, que hacen tratamientos inmunosupresores, o VIH, o para llevarlos a casos menos complejos, pero una persona que es obesa y decide darle solución al cuento de la obesidad, y se hace una cirugía de estas que hacen un poco con lesiones raras ahí, y eso lleva a una inmunosupresión en el primer año, que es una inmunosupresión del carajo de nutrición, y uno ha visto en eso uno lo ve. O se someten a unas dietas tan locas que se someten ahora, no, que agua y sol y agua. A mi hermano, enferman. Importante de la parte de la infección, la entrada del bacilo al alveolo. Entre el bacilo y el alveolo va a haber una respuesta inicial de los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares van a englobar ese bacilo, se va a crear una alveolitis en el lugar, por la batalla que se está desarrollando en ese lugar. Inicialmente el macrófago va a servir de bus, de transporte. Él lo engloba y no sabe qué hacer con él. Ahí lo tiene de pasajero, se lo va llevando, se lo lleva, hace una diseminación hacia las adenopatías regionales y por último hace una diseminación hematógena. Eso antes de que aparezca la contención. A todos lados, circula por cerebro, próstata. Y después aparece la primera respuesta celular y le hace el frenado inicial, que por lo general son en los ganglios linfáticos. Por eso es que ustedes ven el famoso complejo de Gón, los ganglios que aumentan de tamaño en la tuberculosis. Y entonces, cuando hay un control inmune por activación de estos macrófagos, pues se va a producir una tuberculosis latente, que es la gran mayoría de los casos, una tuberculosis latente. Somos infectados, pero no padecemos la enfermedad. Y nos queda. O aquellos que no logran hacer un control inmune por alguna razón, van a padecer enfermedad, que son aproximadamente el 5% de la población en general. Esta es una gráfica de este cuento. Aquí, pues entra, se produce la alveolitis. El macrófago engloba. En este momento todavía no está activado el macrófago. Este es un macrófago que se va a poner en contacto con el complemento. El complemento va a tener una gran acción en esto. Importantísimo en la activación del macrófago y en la destrucción de las micobacterias. Importantísimo en el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa 6. Importantísimo. Si ustedes tienen deficiencia de esto, están listos, manifiestan la enfermedad. Se va a crear, además de esto, se va a activar este tipo de macrófago con los linfocitos. A través de los linfocitos T los activan y se va a producir una gran serie de citoquinas que son los que van a hacer esta contención. Y van a hacer la contención con la famosa necrosis gaseosa central, que es la gran destrucción celular que hay allí. Esa es la respuesta adecuada a la tuberculosis. Más o menos aquí, estas son las quimioquinas que participan en la activación del macrófago, y de esta forma que se logra hacer lo que les comentaba del TNF y del interferón gamma. Importantísimo. Esto es importante porque recuerden que hay tratamientos ahora que inhiben el TNF, sobre todo para enfermedades autoinmunes. Y uno ve cómo esas personas pueden padecer tuberculosis. Gracias a Dios no es frecuente, pero a mí me ha tocado ver 2 casos de pacientes que tienen tratamiento para artritis reumatoide o para lupus, cualquier de estas vainas, que tratan con esto y padecen la tuberculosis. Ustedes tienen que estar muy pilas. Quien hace el tratamiento tiene que estar muy pilas porque está disminuyéndole la respuesta inmunológica a la tuberculosis, y si tiene una latente se puede desenvolver. Este es más o menos lo que les he comentado. Bueno, aquí
Es importante. Esto es en las personas inmunocompetentes. Están en contacto. El 30% de las personas que están en contacto con el bacilo se infectan, el 70% no se infecta. Es rechazado en las vías aéreas superiores. De quienes son infectados, el 5% padece la enfermedad, el 95% queda con una tuberculosis latente. Personas inmunocompetentes. En los otros, en los inmunodeprimidos, es diferente. Lo mismo, el 30% se va a infectar, pero de estos el 40% va a desarrollar la enfermedad. El 60% va a quedar con una tuberculosis latente. O sea, la diferencia es grande. Por eso es que uno ve en los pacientes con VIH, con alguna frecuencia, tuberculosis que no son cavitarias, son tuberculosis por lo general primarias, de adquisición reciente. La tuberculosis primaria es aquella que aparece consecutiva a la infección inicial, aquel 5% que estábamos hablando. Es la primaria. Uno la ve más que todo es realmente en niños. En niños uno ve más que todo esas tuberculosis primarias. Ya en los adultos es muy raro, a menos que sea un inmunocomprometido importante. Está localizada principalmente en los campos medios e inferiores de los pulmones. La tuberculosis primaria. Rodeado más densamente por los nódulos linfáticos, menor longitud y menor diámetro relativo. La verdad es que no es tan frecuente, pero uno de vez en cuando ve la tuberculosis primaria. Entonces, tiene dos formas de progresión. Uno, la preinfección, va a formar el complejo primario, la formación en el caño que hablamos, y puede tener una progresión primaria hacia tuberculosis, o puede tener una curación, y estos bacilos van a quedar en una inactividad metabólica. Ojo, no estamos hablando de muerte de los bacilos, quedan allí en una inactividad. Ellos no se erradican completamente. Entonces, en la tuberculosis primaria, pues va a haber una necrosis gaseosa, como estábamos viendo en las imágenes anteriores. Y aunque el Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir, su crecimiento queda inhibido por las condiciones a que es sometido por aquella respuesta inmune que se creó, aquel granuloma caseificante que se creó. En eso va a estar muy importante las células multinucleares de Langerhans, las células epiteloides. Eso es lo que uno va a ver realmente en ese gran granuloma. El complejo de Ghosn, recuerden que el complejo de Ghosn siempre va a ser la calcificación que aparece en parénquima pulmonar luego de una infección por tuberculosis. Eso aparece a nivel periférico pulmonar. La tuberculosis pulmonar postprimaria puede ocurrir por postprimaria o secundaria, que también se le dice, puede ocurrir por tres mecanismos. Progresión directa de una primoinfección pulmonar reciente, caso de cría en la niñez. Reactivación de una antigua que tenía ahí guardadita con los bacilos ahí dormidos, se reactivó por alguna dieta, una vaina de esa. Reinfección exógena, que estabas infectado y te sometes nuevamente a una gran carga de micobacterias y vas a padecer la enfermedad. Se localiza en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, ya va hacia los lóbulos superiores, y en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Este es lo que nosotros vamos a ver en la gran mayoría, por eso que nosotros vemos en la gran mayoría de las radiografías las cavernas hacia los ápices, que eso es típico de la tuberculosis postprimaria, que es la más frecuente. Pues representan 90% de los casos de adultos no VIH, se debe a la reactivación endógena de una infección tuberculosis latente. Causas de tuberculosis postprimaria.
Todas son causas inmunosupresoras, todas son causas inmunosupresoras, más las que ya les comenté. Lo que estamos comentando, los segmentos donde aparece más frecuentemente. Cómo incide, pues, un cuadrito matemático es un cuadrito histórico con relación a la tuberculosis, a las enfermedades, cómo se comportaban los socorros de antes, y que realmente la primoinfección la va a padecer cuando no hay control inmune, la reactivación cuando hay una reactivación de un foco activo o cuando hay una reinfección, nuevamente adquieren bacilos. Ahí vemos, estas son unas muestras de patología, como son las cavernas. Dice que en el centro de la lesión, el material gaseoso presenta una liquefacción y va destruyendo las paredes de los bronquios y de los vasos sanguíneos y se drena en ellos, en las cavernas, y produce la gran concentración de ese material gaseoso ahí en él. Esto va a presentar una diseminación broncógena y hematógena, y entonces en la medida que la persona va cayendo ese caseo de un segmento del bronquio a otro, va aumentando la lesión hasta que destruye completamente. Ustedes lo ven con el pulmón. En la presentación clínica, la infección primaria es diferente a la postprimaria, la presentación clínica. Aquí vemos que hay poco o ningún síntoma en realidad. Van a ser un paciente que va a tener la contención por la contención de la infección de la respuesta local en la mayoría de las veces. Y puede haber un periodo febril que va a durar de 4 o 6 semanas con malestar general. Si en esta infección primaria llega a haber una ruptura hacia el espacio pleural, va a producir entonces una pleuresía, nosotros vemos el famoso derrame pleural de la tuberculosis, con predominio de linfocitos. Y puede haber una diseminación ganglionar local para acabar formando el complejo de Golgi. Calcificación periférica con ganglio central. Tiene un periodo de latencia clínica. Y vamos a ver que en la tuberculosis pulmonar va a haber predominio de los síntomas, la tos, muy frecuente, la tos. Puede haber hemoptisis, el cuadro febril, la fiebre, que es muy frecuente. La fiebre tiende a ser vespertina con sudoración nocturna. Sudoración nocturna es sudoración. Sudoración que se tiene que quitar la camisa, exprimirla. Sudan de verdad, sudan caballos. Pérdida de peso, importantísimo. Esa combinación, tos de larga data, pérdida de peso, fiebre, de predominio vespertina, con sudoresis nocturna, eso se ve, eso no es de libro, eso se ve, eso es así. En las tuberculosis pulmonares, como les comentaba, el 44% son linfáticas, hay bastantes frecuencias pleurales, las vemos con bastantes frecuencias pleurales también. Las óseas se ven no tan frecuentes, pero se ven las óseas, sobre todo a nivel de columna. Genitourinarias son un poco más escasas las genitourinarias, pero de vez en cuando se ven renales y en próstata se ven. Y meningia, la meningia es terrible. La tuberculosis meningia es una mortalidad superior al 60%, es terrible. Y los que se saltan, por lo general, quedan con secuelas serias. Este es un pequeño algoritmo para el diagnóstico, una tabla para ayudarlo a uno cuando quiera hacer el diagnóstico y decir si es tuberculosis o no es tuberculosis, porque no todas las tuberculosis son de papaya, no todas las tuberculosis tienen con becales puntos positivos, no todas las tuberculosis tienen las cavitaciones bonitas que uno ve y dice, tuberculosis, no todas son así. Entonces, sumándole puntos, vemos que si uno logra el aislamiento de la micobatida en tuberculosis, es tuberculosis. Son 7 puntos y eso es tuberculosis. Si es una muestra anatopatológica que tiene un granuloma con calcificación central, le da 4 puntos. Inmunológico, o sea que es una región de tuberculina positiva mayor de 10 milímetros,
te va a dar 3 puntos. Si tiene un patrón de rayos X sugestivo, las cavitaciones y eso son 2 puntos. Y clínico, una sintomatología subjetiva de tuberculosis, 2 puntos. Y si tienes además un contacto epidemiológico de 2 puntos más, tú vas sumando. Una persona que tiene un contacto epidemiológico, que tiene un cuadro clínico, pero la realidad no es muy grande, tiene 4 puntos. Estos 4 puntos son posible tuberculosis. Pero si esa persona que tiene riesgo de contacto, cuadro clínico y además tiene una radiografía sugestiva, ya tiene 6 puntos. Probable tuberculosis. ¿Ah? En la parte diagnóstica es importante la tuberculosis, tenemos los métodos indirectos, que es la prueba de la tuberculina, o esta que es la medición del interferón gamma. El interferón gamma es una muestra más fidedigna, más específica que la tuberculina. El problema es que cuesta como 20 veces más. Y entonces, uno hace la tuberculina. El interferón lo hacen realmente, se está haciendo en el extranjero. Cuando uno lo solicita, no lo hacen en Colombia, lo hacen en el extranjero. Es bastante costoso, pero es una prueba más fidedigna. Hay métodos directos, que es la microscopía, que es la famosa beca de esputo o de orina, la vaciloscopia. Los cultivos, que son importantes porque sigue siendo la prueba gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis, sigue siendo el cultivo. Y la biología molecular, que ayuda enorme, porque la biología molecular además tiene la facilidad de que va a ser no es como el cultivo va a demorar de 2 hasta 8 semanas, puede demorar un cultivo. Mientras que la prueba molecular, pues si tiene el laboratorio ahí mismo, a los 2 o 3 días tiene el resultado. Y el perfil de resistencia, que se hace con el antibiograma, que se le hace cuando es necesario, ¿no? La PPD, tuberculina o mantus, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, que es inmunidad celular, lo que estamos midiendo. Se hace la inyección intradérmica en la cara anterior del antebrazo, que es un derivado proteico purificado de la tuberculina, famoso PPD, prueba PPD. Se hace la lectura a las 48 y 72 horas y se va a medir la pápula, el endurecimiento. No se mide el eritema. Y yo he visto una vaina terrible que está pasando en la ciudad. Esa prueba se perdió durante años. Debe ser que no lucraban, las vainas que no lucran se pierden. Y entonces apareció de pronto, debe ser que está lucrando. Pero uno se da cuenta que la gente que lo está midiendo no sabe medirlo. Y me he dado cuenta porque le toman la prueba y esa prueba debe ser leída 2 o 3 días después, debe ser leída la prueba. Y lo que están diciéndole es, tómale una foto y me la mandas. Luego van a ver es el halo rojo. No van a palpar la induración. Entonces, pero no le llegan. Ah, no, que dio positiva. 15 milímetros. Tú quedas viendo la cara de la persona. Yo la hago yo con un PPD de 15 y no confío en la prueba que me dio. Y lo confirmé la semana pasada, me llegó una, porque yo se lo pedí a la señora. Señora, el día que le a las 48 horas, venga aquí al hospital y me busca. Venga y me busca aquí. Y así fue, la señora fue. Yo se la medí, para mí fueron 5 milímetros por induración, pero la lectura que le hicieron fue de 15 milímetros, le pidieron el halo rojo. Yo confirmé, pues. Se mide la induración, y aquí le dice la pápula, no le hablan de mácula ni de eritema, de pápula. En las personas inmunodeprimidas severas se miden de 5 milímetros, y te dice que es positivo de 5 milímetros en adelante, en el resto de 10 milímetros en adelante. La vaciloscopia, importantísima, baratísimo, pero que necesita ojo experto. Tiene una sensibilidad del 65% en general.
65% de las baciloscopias en la tuberculosis pulmonar van a salir positivas si se hace seriada, 3 muestras. Mañana temprano, sin lavarse la boca, recogen la muestra. Lo que hacen ahora es que para que no estén yendo y viniendo, le dan los 3 frascos, escupe tempranito, que salga espeso, proteico, lo guarda y me los traen los 3 frascos a los 3 días. Entonces ellos le hacen la baciloscopia a los 3 frascos. El cultivo, el que más se hace es este, que es el más barato, el Oeste Jensen. Ese cultivo tiene un problema de que demora más o menos de 1 a 2 meses para dar positivo y ese es el problema. Entonces ves la tuberculosis, haces la prueba, pero vas a tener la confirmación 1 o 2 meses después. Lógico, tú no te puedes quedar esperando al paciente que espera, te mueres. Tú inicias el tratamiento y cuando venga el cultivo, confirmar. Aquí ven los granulomas, están las imágenes de patología de los granulomas, cómo son. Lo que le decía, tienen que ser 3 muestras de punto en la mañana, sin lavarse la boca, etcétera, etcétera. Cultivo. Hay una forma de cultivo que es en medio líquido. Medio líquido Bactec es la marca que es duro, pero la marca que no se conoce, la marca Bactec. El medio líquido tiene la gran facilidad de que demora de 2 a 4 semanas, o sea, más corto. Entonces, el problema es que es mucho más caro que el otro. Entonces, nosotros somos un país empobrecido. Realmente no somos pobres. No porque roban y esto bien está funcionando, no somos pobres, somos empobrecidos. La sensibilidad del cultivo va del 80 al 85 y tiene una especificidad del 98%. Lo que le hablaba es el medio sólido, que es el dinero que le mostré, la dura de 4 a 8 semanas, el líquido demora 2 semanas, pero costos bastante diferentes. En la medicina uno maneja mucho costo, primordial la vida del paciente, y cuando hay que asumir costos altos por la vida de una persona, se asumen, pero uno tiene que equilibrar también gastos para no arruinar el sistema. Tiene que equilibrar. Tiene un paciente eso y tú de entrada le vas a pedir a todo el mundo cultivo líquido, arruinar el sistema. Y entonces dentro de 5 años no hay plata ni para el sólido, arruinar el sistema. Claro, si cae en manos de León, dale, vamos, por favor, lo arruina en un año. Le traje esta placa porque quiero que ustedes vean la diferencia. Ustedes ven aquí un gran infiltrado basal de derecho, ¿cierto? Miren esto, calcificaciones ganglionares. Búsquenlo en la placa, calcificaciones ganglionares. Ahí hubo pelotera. Y miren, esto es una tuberculosis primaria. Tuberculosis primaria, ¿esa es la diferencia? Bueno, aquí vemos, aquí hay un gran derrame pleural. Todos los líquidos, esta es una tuberculosis pleural, se producen grandes derrames pleurales, desplaza mediastino, tiene mediastino desplazado. Y ese es un líquido que por lo general es un líquido altamente proteico con predominio de linfocitos. Aquí vemos, aquí usted no va a verlo bien allá porque ya me la sé. Aquí hay un neumotórax de alguna cavitación que había, se detonó, creó, de aquí hay puro aire, aquí está el pulmón recogido, un neumotórax secundario a una caverna tuberculosa.
Y aquí le quería mostrar a esta la famosa tuberculosis postprimaria. Ustedes ven la cavitación de la tuberculosis y ven la cavitación también acá. Esta es la más frecuente. Bueno, para aligerarles el cuento, después que han hecho el diagnóstico viene el tratamiento. El tratamiento actualmente en Colombia, esto cambia, ¿vieron? Esto cambia. Actualmente en Colombia son 6 meses el tratamiento, de los cuales hay una fase inicial que es de 2 meses, donde se le van a dar 4 medicamentos y posteriormente, si todo va bien, le van a dar 4 meses más de tratamiento con 2 medicamentos que por lo general es isoniazida y rifampicina. Ese es el tratamiento de la tuberculosis, lo más común. Hay otros esquemas de tratamiento que se pueden utilizar, pero son ya más raros, tuberculosis multiresistente y cosas por el estilo. Pero el 90% de la tuberculosis son así. El éxito del tratamiento, como ustedes se dan cuenta, que es el azulito, en casos no es una maravilla. El éxito es muy alto. Pero miren aquí que la tuberculosis multidrogo resistente no es tan bonito como el azul, y en la negra menos todavía, que es la con resistencia extendida. Una locura. En pacientes con cultivo de escudo negativo, el tratamiento se puede ver disminuido hasta un total de 4 meses, pero eso no es conocido. Esos son estudios que se están haciendo y posiblemente, por eso que le digo, las cosas cambian. De pronto entre 1 año o 2 años va a ser así, pero hasta ahora es como les estoy diciendo. Es importante, hay que usar la vitamina B6 porque la isoniazida inhibe la vitamina B6 y produce dolores neuropáticos berracos. Siempre que sea tratamiento con isoniazida debe darse B6 de 10 a 25 miligramos día. En el embarazo es diferente porque en el embarazo no se puede dar un medicamento que se llama piracinamida, entonces hay que darle solamente 3 medicamentos, por lo tanto el periodo de tratamiento debe ser mayor, se entiende, a 9 meses. Aquí están los fármacos de primera línea: isoniazida, piracinamida, rifampicina y tambutol. Todo esto viene en una tableta que nosotros llamamos RIPE. ¿Ya? Lo llamamos RIPE de rifampicina, isoniazida, piracinamida, tambutol. Que se da dependiendo de los kilogramos de peso, 2, 3, 4, máximo 5 tabletas al día. Y los de segunda línea que uno utiliza ya en las tuberculosis más complejas: streptomicina, canamicina, nicacina y captomicina, que son unos aminoglucósidos parenterales, etinamida, cicloserina, quinolonas, dentro de lo que está la levofloxacina y la moxifloxacina, clofacimina, testosterona y el dinesolid y el teropene también sirve para la tuberculosis. A veces hay una cosa. En lo que le hablaba de los tuberculosis multidrogo resistentes, cada vez hay más, un dolor de cabeza. En el mundo, en el 2014 hubo 480.000 casos de tuberculosis multidrogo resistente. Son problemáticos, de difícil tratamiento, carísimos, porque tenemos que dar los medicamentos de segunda línea que son mucho más caros que los de primera línea. Entonces las cosas se enredan. Ok. Ahora que hemos terminado tuberculosis, que es la más larga, la otra narcótica, vamos a ver leptospirosis, que es otra culebra de nosotros.